El CIA es sonido. El CIA es información. El CIA es auténtico. CIA. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. Colombia a las 7 de la mañana, 58 minutos, 7:58 minutos. Somos el sistema informativo Auténtica. Mucho tema por analizar y lo voy a recibir rápidamente así a nuestro analista de cabecera y gracias por su paciencia allí en la mesa de trabajo del CIA al doctor Javier Ospina. El buena nota a esta hora que nos acompaña aquí en el sistema informativo Auténtica en Colombia. Los pobres no utilizan casi gasolina, doctor Javier Ospina. Esa frase va a quedar calada en el disco duro de los colombianos. Muy buenos días. Carlos, muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que hoy están escuchando el sistema informativo Auténtica. Bueno, en el país del presidente los pobres no utilizan gasolina. Bueno, ya hemos dicho en varias oportunidades que yo quisiera vivir en el país del presidente Petro, donde muy pocos tienen ese privilegio. De los 50 millones de colombianos, creo que muy pocos tienen el privilegio de vivir en ese país de 100 años de soledad y de ilusiones que él siempre nos quiere hacer ver una realidad que es muy lejana a la que muchos colombianos y muchos bogotanos nos vemos abocados día a día a trabajar, a producir, a salir muy temprano y que de una u otra forma utilizamos gasolina. Usted ha liderado, ha acompañado, hace parte del gremio productivo de Colombia, de ese sector de emprendedores, de empresarios, como edil, como empresario mismo, como concejal, ha acompañado. ¿Y qué rodea precisamente a ese gremio empresario? No es solamente es el dueño de la empresa, que Dios le da la oportunidad de obtener un capital y comprarse una buena camioneta, un buen carro. Allí hace parte los mensajeros, quienes suministran precisamente los productos. ¿Quiénes están alrededor de una empresa, doctor Javier Ospina, y que no son necesariamente una persona que tenga una solvencia económica, digamos, muy bollante? Mire, Carlos, precisamente ayer yo hablaba, usted sabe que nosotros estamos en el sector, mi empresa está en el sector de la publicidad y las artes gráficas, y tenemos un aliado muy importante que es una empresa de reciclaje. Y hablaba con el señor que hace esa labor, de lo difícil que es hacer empresa en Colombia y que muchas veces hoy estas políticas, y más que políticas, porque realmente no están ejerciendo ninguna política este gobierno nacional, sino es un discurso donde nos están poniendo a los empresarios, a los independientes en un extremo y a las personas que nos colaboran en otro. Y están creando unas barreras y unos sentimientos de resentimiento que no son reales, porque usted no sabe, Carlos, la preocupación que genera todos los días. Uno como empresario, ya sea usted pequeño, mediano o grande, la responsabilidad que usted tiene con cada uno de esos colaboradores, porque que llegue cada 15 o cada 30 para pagar la quincena o la mensualidad, dependiendo como usted tenga el convenio con sus colaboradores en la empresa, esa responsabilidad es gigantesca. Adicional, pagar todos los aportes para fiscales, de salud. Y gran parte de ese equipo productivo que mueve la economía en nuestro país, muchas veces ese empresario que se lanza a ser independiente, al final del balance del mes no le queda ni siquiera para él, como dueño de la empresa o como motivador de ese emprendimiento, para que un discurso de odio y de resentimiento estigmatice de esa forma que lo hace, que porque una persona tiene la posibilidad, después de mucho esfuerzo, de comprarse cualquier carro, porque él no dijo ni siquiera cuatro llantas, o dijo cuatro puertas, que un carro de cuatro puertas lo tiene cualquier persona, y no solamente los carros se llenan de gasolina. Yo lo digo, en mi empresa hay 40 personas y de las 40 personas hoy 30 se movilizan en moto, lamentablemente porque tampoco encuentran una calidad de transporte masivo en Bogotá. Entonces por eso ellos hoy están abocados a lanzarse a comprarse una moto. De esos 40 colaboradores que yo tengo, 30 andan en moto. Esas motos
todas andan con gasolina. Y ellos son de estratos socioeconómicos pues básicos y a ellos también les impacta dentro de su canasta familiar el tema de un aumento desproporcionado de la gasolina. Doctor Javier Ospina, se pregunta uno como ciudadano del común, ¿es que el presidente lo hace a propósito? ¿No se piensa para hablar, se habla para pensar? ¿Cuál es la dinámica? Porque es que, primero que todo, hay una, y ayer lo analizamos con el profe José Luis, es un mensaje de dividir, de sectorizar, de polarizar, pero de poco entendimiento de un mandatario, digamos, decir que una persona, y usted lo describe muy claramente, ayer también nosotros en Cundinamarca hablábamos con una señora que trabaja en la gobernación de Cundinamarca y decía, yo cambié mi traslado en Transmilenio o porque cuando se me hacía tarde me tocó coger un taxi o un Uber y compré mi motico. Mi motico funciona con gasolina. De verdad que sí me quedé parpadeando, decía la señora, frente a lo expresado por el presidente. Es a propósito, ¿cómo ve usted o qué lectura le hace a esas frases y a esos pronunciamientos del mandatario colombiano? Sí, yo pienso que sí es a propósito porque finalmente la línea discursiva de este gobierno es generar brechas de odio y de rencor en dos mundos, ¿sí? Entonces él quiere apartar ese mundo, entre comillas, de ricos y ese mundo, entre comillas, de personas no ricas. Entonces, y que nosotros, o sea, las personas que están en el grupo, según él, de ricos, somos los causantes que esas personas que no tienen la oportunidad de tener recursos económicos es culpa de nosotros porque somos explotadores y esclavistas. Ese es un discurso que a él le ha dado resultado toda su vida política y así ha ido escalando poco a poco y así hoy quiere consolidar su proyecto político que ha sido un fracaso en la realidad, porque en la mente de él todo funciona perfecto, pero cuando usted sale y ve la percepción y la realidad de las personas del día a día, ve que ha sido un fracaso. Entonces es obviamente intencional lo que él genera con su discurso y victimizándose absolutamente todos los días, que él está del lado de los pobres y lo que no ha podido hacer, que es nada, es culpa de esos ricos que no lo han dejado hacer. Entonces, y finalmente, pues le ha dado resultado el discurso, porque por eso hoy es presidente de la República, porque ingenuamente muchas personas han caído en esa trampa dialéctica, yo la llamo. Es Javier Ospina, el Buena Nota, ex concejal de Bogotá, ex edil y hombre que nos apoya en ese análisis profundo de los temas de nación. Reforma tributaria, lo dijo en estos micrófonos el senador Efraín Cepeda Saravia, no va a pasar en el Congreso. ¿Siente usted el mismo pálpito? Porque con estos pronunciamientos creo que no beneficia en ningún rango esta reforma a los colombianos, doctor Ospina. Mire, esa reforma no tiene ni pies ni mucho menos cabeza, Carlos. No va a pasar, obviamente, y ellos lanzan esa reforma y luego que de antemano saben que no va a pasar, empiezan a victimizarse y decir que todos esos recursos que ellos querían lograr era para inversión social, ¿sí? Y hacen ver ese discurso victimizándose, diciendo, mire, no me dejaron hacer una reforma que era para ustedes, pero no le cuentan la realidad a las personas que hoy se están malgastando el dinero en un estado totalmente derrochón que gasta a borbotones y que no se aprieta ni cinco, ni un puntico el cinturón. Y por el contrario, derrochan y derrochan y derrochan. Y las realidades sociales de los más necesitados siguen empeorando. Pero son estrategias, y vuelvo y le digo, son trampas dialécticas que finalmente ellos logran perforar eh, esas mentes de esas personas que hoy yo salgo a la calle y les digo, mire, ¿qué es lo que está pasando? Y dicen, no, es que pobrecito, el presidente no me le van a hacer nada. Él es víctima del sistema, de esos ricos. Es que estos ricos nos tienen jodidos. Pues finalmente, así no es, Carlos. Es una trampa dialéctica y ejecutoria con estos despropósitos de proyectos que nunca van a pasar en el Congreso de la República. Porque para eso está el Congreso de la República, para proteger a los ciudadanos. Por eso elegimos nosotros a los congresistas, tanto a senadores como a representantes a la Cámara, para que ellos tengan la habilidad de cuidarnos de gobiernos populistas como estos.
Despropósitos que no van a pasar en el Congreso de la República. Javier Ospina, buena nota en Colombia. Profe, yo creo que debemos de aprovechar y preguntarle el concepto sobre el nuevo magistrado, esta elección que ha sido tan polémica. No sé, profe, tiene usted para que salude a nuestro analista de cabecera, el doctor Javier Ospina. Doctor Javier Ospina, muy buenos días. Pues sí, es la noticia del día, es la reacción brutal, ¿no? Dictatorial del presidente y de irse contra los ministros. Sacó al ministro que tenía de la U por Sí, traición. sí. Sacó a la ministra, entre otras cosas, estoy muy dolido porque es la única bonita, churrísima esa niña, no hizo mayor cosa, pero estaba ahí, era lo único bonito que ha nombrado, que, era que es del Partido Liberal y también la nombra que no hizo nada y que no evitó que los liberales que votaron por el nuevo magistrado, pues que ella debió cumplir su trabajo y se fue contra Sanguino, nada menos que contra Sanguino, porque también no permitió que otras personas que traicionaron, digamos, entre comillas, del pacto histórico, le dieron el voto al nuevo magistrado. Entonces, esas reacciones dictatoriales, ¿cómo las ve usted que ha estado en el mundo político? José Luis, con los buenos días para usted. Mire, lo que pasó ayer en el país con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Carlos Camargo, es importantísimo para sobreguardar la democracia. Ayer era un día crucial para la democracia, porque acuérdese que él necesitaba tener el control absoluto de la Corte Constitucional para proseguir y continuar su plan de quedarse en el gobierno, porque él seguía insistiendo, no públicamente, sino internamente en el gobierno, que necesitaban una nueva constituyente, pero no una nueva constituyente que la aprobara el Congreso, sino que fuera directamente al pueblo, pero que sí tenía que tener un visto bueno en la Corte Constitucional. Y por eso sí o sí debía tener mayorías. Y por eso esa reacción desproporcionada también ayer del presidente, como usted bien lo anuncia, es dictatorial, de su carácter propio. Ahí sí conocemos al verdadero presidente, ¿sí? Que no le gusta que le lleven la contraria y que mucho menos le gusta que lo traicionen. Pero era imposible y nosotros por eso teníamos todas las esperanzas en ese Congreso responsable como actuó ayer, porque no pensaron en el pan de hoy, sino en el mañana de todos los colombianos y en proteger la democracia. Y lo que sucedió ayer es valiosísimo y es un reconocimiento a los congresistas que eligieron a ese magistrado Carlos Camargo, que esperamos que también proteja y revalide esa confianza que los congresistas le entregaron ayer en sus manos, que es defender la democracia y la institucionalidad del país. Y dejó en evidencia claramente que él actuó, el presidente arremete con todo contra el partido de la U, el partido de los Verdes y el partido Liberal, que eran los tres ministros que estaban representándolos a ellos dentro de ese gobierno. Pero al final creo que les está haciendo un favor, tarde, pero les está haciendo un favor, sacándolos de este peor gobierno de toda la historia de Colombia. Doctor, ¿cómo ve usted que ha estado, como les digo yo, en el mundo de la política, que ha sido edil, que ha sido concejal de Bogotá, con una labor brillante, que ha estado en contra de la corrupción, en contra de los malos manejos? ¿Cómo considera usted que le queda ya a este agonizante gobierno? ¿Qué podremos esperar? ¿Más peligro, menos peligro, tranquilidad en unas elecciones que las veo muy confusas? Le pregunto a usted eso porque usted sabe la política. ¿Cómo ve usted la proyección del futuro cuando estas decisiones se toman con la cabeza caliente, sin ninguna responsabilidad, y el gobierno pues no ha podido mantener a lo largo de su trayectoria, este gobierno, el gobierno llamado del cambio, un grupo de ministros, consolidar un grupo de personas para el manejo de la administración? Es decir, ¿qué nos espera entonces si son de 6 meses, 4 meses, máximo 8 meses, un ministro? Entonces, ¿qué nos espera ya cuando dice alguien la gallina va coja y el tiempo y el sol se le pone a su espalda? Y entonces, ¿qué podemos esperar hacia futuro? Es un futuro muy gris, pero muy peligroso a la vez, porque tengan la plena seguridad que el presidente Petro, así como arremetió con fuerza en la noche de ayer, va a continuar con esa línea, sin importar las consecuencias que genere con cada acción,
que esté tomando diariamente mientras se mantenga como presidente de la República, que eso debe ser hasta el 6 de agosto, o mejor, hasta el 7 de agosto del próximo año, del 2026. José Luis, por eso es tan importante que nosotros y ustedes los medios de comunicación estén constantemente comunicando la realidad de este país, porque acuérdense que en cada locución él nos recuerda, el presidente Gustavo Petro nos recuerda que es guerra o muerte. Y yo creo que la guerra la está perdiendo y va a ir por lo segundo, por muerte, sin importar a quién toque o a quién no toque. Entonces hay que estar muy atentos. El orden público se sigue deteriorando en todos los municipios del país. Hay que rodear a las fuerzas militares, a la fuerza pública y continuar fortaleciendo nuestras instituciones. Es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. Y ahí entra un tema de corresponsabilidad de cada uno de nosotros. Ir a la conciencia de nosotros y sacar ese buena nota, y no solo un buena nota de ser buena gente, sino de tener un carácter para defender, como le digo, la institucionalidad y nuestras fuerzas públicas en este momento tan difícil, cuando yo veo que se les están acabando las herramientas democráticas a este gobierno que tiene visos dictatoriales y autoritarios. Y le cierro rápidamente, doctor Javier Ospina, con su análisis sobre este trino que le voy a leer. Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo a nivel nacional. El triunfo de Carlos Camargo no es una derrota para Gustavo Petro, es una victoria para la política tradicional que todo lo resuelve con puestos, favores y clientelismo. ¿Qué dice usted ante eso? Pues es una contradicción, porque ayer con las decisiones en la noche, removiendo los tres ministros, el de la U, el de los verdes y el de los liberales, ¿quién estaban mermelando a quién? ¿Quién estaba utilizando el poder? ¿Para qué? Que no le cumplió no es otra cosa, pero que lo intentan todos los días en utilizar la mermelada para lograr sus objetivos. Entonces es una contradicción de Carlos Carrillo, que fue compañero mío en el Consejo y que es importante en la democracia, pero como ellos son de ideología, de solo hablar, 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 pero en la realidad es otra cosa, pues los hechos contradicen lo que ellos hablan o lo que ellos escriben. No quiero Doctor, intervenir, no, que hay una cosita, ya para terminar. El señor Carlos Carrillo, no tengo la bola mágica, ni estoy haciendo proyecciones. Va a llevarla también del bulto, y discúlpeme la palabra común, va a llevar también su mal momento, porque está también en la puerta del horno y el presidente en cualquier momento lo va a sacar de su gabinete. Además por lenguisuelto, además por irrespetuoso con el presidente, porque es que uno tiene no solo que parecerlo, sino serlo. Entonces el señor Carlos Carrillo también, que es maoísta, que su formación ha sido en la China, que su formación ha sido al lado del maoísmo, entonces se siente con todo el poder para poder opinar de todo. Entonces ese es el problema. Fíjese que en el Consejo pasó sin pena ni gloria, pero así de sencillo, sin pena ni gloria. Y hoy pues se reencauchó ahí con ese nombramiento obligado después de semejantes actos de corrupción como las que se vivieron en la entidad que hoy él preside. Entonces quiere patinar, hacerte un lado y del otro, hablando del presidente mal y de otra parte. Yo no sé por qué el presidente lo ha mantenido, pero por eso le digo, está en la puerta del horno. Y de paso, se va en contra del nombramiento democrático que se hizo ayer. Así hubiera ganado el que hubiera ganado, hoy lo estuviéramos felicitando. Créame que sí, porque lo que hay que salvar es la democracia. Así, y rodear la institucionalidad. Y por eso un gran reconocimiento ayer al Congreso de la República, que no sucumbieron a esas toneladas de mermelada que estaban generando de corrupción de parte del gobierno. Javier Ospina, buena nota. En Colombia nos aporta sobre esta columna editorial del día de hoy, reforma tributaria. Los pobres Pero no una utilizan cosita, casi gasolina y de igual manera el nombramiento de este nuevo magistrado. Cerramos, profe José Luis. sí, una cosita, presente y futuro. Mi querido Javier, ¿usted para dónde va? ¿Cómo se ha adelantado? En qué va su proyección? Que es muy importante para la audiencia y para nosotros saber usted políticamente qué está pensando para, es decir, presente y futuro. José Luis, usted sabe que soy un hombre disciplinado y leal y coherente con mis ideales, mis principios y mis valores. Yo pertenezco al Partido Centro Democrático. El partido se va a mover a listas cerradas en el Senado de la República. No han definido si la Cámara de Bogotá va a ser abierta o cerrada.
Entonces estoy esperando finalmente en noviembre cuáles van a ser las definiciones. También hay alguna posibilidad que se muevan algunos concejales actuales al Congreso y pueda yo regresar al Consejo de Bogotá como concejal, pero todo estamos supeditados a las decisiones finales tanto del señor presidente, expresidente Álvaro Uribe, como de los diferentes comités departamentales y nacionales. No Entonces, me pues, le pique la disciplinado, lengua. hacer caso. Aquí hay que hacer caso y por el momento, donde nos ponga Dios, serviremos de la mejor forma posible. Hoy estamos sirviendo a Colombia desde el sector privado, generando empleo formal, pagando impuestos, dinámica económica, que eso es también parte de la responsabilidad de ser un buen ciudadano. No me le pique la lengua, señor Ramírez, por favor. Doctor Javier Ospina, el Buena Nota en el CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia, le dice sí a la democracia. Un abrazo de bendición y gracias por acompañarnos en las mañanas de información y noticias. Bueno, a usted, Carlos, y me siento también muy cómodo de que ustedes me hagan parte de su mesa de trabajo como analista político. Eso me llena el corazón también. Y ser compañero de José Luis, más aún. Un abrazo, José Luis y Carlos. Sí, señor. Javier Ospina, el Buena Nota en el CIA, Sistema Informativo Auténtica en Colombia. CIA. Sí a la integración nacional. CIA, la marca de las